Desencadenados días, tardes o noches, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Heretic. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic y con Víctor del podcast de Señal Nostromo. Ya te echábamos de menos, Víctor, ¿cómo estás? Hola Nat, hola Toxic. Pues yo también os echaba de menos, ya tenía muchas ganas de grabar. De hecho, es el primer podcast que grabo en general en este 2025, así que me va a servir esto un poco para calentar motores. ¿Y cómo es que no has grabado nada? Si estamos hoy es día 13, ¿no? Estamos grabando día 13 de enero. Sí, todavía no he empezado la segunda temporada, arranca ya en breve de Ah. Serial Nostromo y nada, muchas ganas. Oye, un placer estar aquí y sobre todo para hablar de esta película y de este género que tanto ya sabéis que me apasiona. Así que un honor, como siempre. Eres un fan del terror, eres un fan como Hombre, yo, como muchos de fan los que number están aquí. one, como Number Toxic, one. eso es. Bueno, Toxic, bueno, lo estamos convirtiendo a Poco a Toxic poco a poco, me poco. está sorprendiendo, Poco a sí, me poco, está sí. sorprendiendo, es verdad. ¿Que confirmas o desmientes, Toxic? ¿Crees o no crees? Bueno, hola a todos. Yo creo que ya me he aficionado al género de terror. Creo que es algo que ya me gusta más que disgusta. Antes me disgustaba más que gustaba, porque habían algunas que sí, pero en los últimos años, claro, con el podcast he visto tantas pelis de terror y hemos analizado tantas pelis de terror que al final me está gustando. Creo que es un género que ya me gusta, o sea, es un género que me gusta de verdad. Y que no has entendido lo de crees o no crees. Toxic, cuando te he preguntado si Ah, creías o no no, creías, no. No, no. pero ¿llevas ropa interior mágica o tampoco? Tampoco. Llevo ropa Tampoco. interior de fruta, De seda. de comestible, de comestible. Comestible, de Hostia, arándanos, yo ¿no? Era de... nunca he usado yo eso, Arándanos. Nunca he usado yo eso. Yo Yo No tampoco. sí. debe ¿Quieres ser muy probarla? cómodo. No quiero probarlo. No, gracias. Si vemos que se rasca es porque le pica. No me Sí, extrañaría. eso suele causar urticaria, creo. Sí. Bueno, oyentes y espectadores, tonterías aparte, vamos a empezar con el podcast de Heretic o Hereje. Lo vamos a hacer la presentación inicial, las valoraciones iniciales sin spoilers y luego ya continuaremos todo el podcast con spoilers porque hablar de esta peli sin spoilers es muy difícil porque aquí hay que entrar casi en cada escena y con ese final ver qué podemos hacer para explicar ese final. Así que, pero de momento vamos a hacer las valoraciones sin spoilers. Venga, el invitado, Víctor, ¿qué opinas de Heretic? Heretic. Pues mira, yo tenía muchísimas ganas. Lo que pasa es que he tenido un fallo muy gordo con esta peli y ha sido ver el tráiler. Por favor, no veáis el tráiler, no desvela gran cosa, pero es verdad que toda la premisa fundamental y ciertas escenas creo que te las desvela. Aún así, pese a eso, la peli me ha gustado bastante, sobre todo porque yo creo que nos ha pasado a todos. Hemos descubierto un nuevo tipo de villano, un nuevo rol para este gran actor, Hugh Grant. Bueno, gran actor. Estaba muy encasillado y yo creo que el hecho de descubrirle en este nuevo estilo de película ha sido toda una sorpresa. Y creo que es una película que me ha gustado casi al 70%, luego hablaremos del resto, pero hay un tramo que a mí la peli, pues, me decae un poquito. Me ha pasado la primera vez que lo he visto, me pasó, y la segunda vez que lo he visto pienso lo mismo. Creo que tiene un tramo la película que no se sostiene o para mí rompe un poquito esa estructura que estaba construyendo tan original en el primer tramo de la película y se vuelve algo más convencional. Pero bueno, esa es mi opinión a grandes rasgos, un 70% de, de originalidad, sin duda. ¿Y qué nota le pones? Un 7, le doy un 7. Es una peli que... Joder, mira, una película que hoy en día, y además en el terror, te mantenga pegado en la butaca sin ningún tipo de distracción y te tenga esperando a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y que tengas escenas que te dejen con la boca abierta, para mí eso ya es algo inaudito. Así que para mí, una gran propuesta, muy original al menos. Muy bien, un 7. Toxic, ¿tú qué? Pues yo estaría entre yo creo un 7,5. Yo estaría en un 7,5, estaría, porque no tanto para el 7 creo que es bastante buena, pero no es tan buena a lo mejor como para un 8. A ver, yo creo que como terror psicológico esta peli funciona de 10. Toda la parte más psicológica que tiene, de ese terror más de que no sabes qué está pasando, de esa tensión que te marca la peli, yo creo que funciona perfectamente. Sí que es verdad que
el tercer acto de esta peli es la que me decae un poco, y luego ya en la parte con spoilers ya hablaremos, pero no me destroza la película. No es un Shyamalan. Es decir, en Shyamalan últimamente lo que me pasaba es eso, me pone premisas muy chulas, pero luego lo destroza. Aquí no. Aquí yo creo que la premisa es muy buena, toda la mitad peli está muy, muy bien, y luego sí que decae un poquito, pero decae un poquito. No se llega a convertir en mala, en algo que yo diga, buah, eso de llevarte las manos a la cabeza. No, creo que funciona. Me hubiera gustado alguna otra decisión, pero funciona como terror psicológico, y yo eso lo agradezco. Luego hablaremos del reparto, pero bueno, Hugh Grant yo creo que está bien, pero os preguntaré sobre Hugh Grant, porque yo creo que no está tan bien Hugh Grant como parece, sino que está tan bien técnicamente esta peli que la tensión te la marca el director, no el actor. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ya hablaremos cuando entremos con spoilers y al reparto y tal, pero esta segunda, porque la he visto 2 veces también, esta segunda vez que la he visto, a ver, que está bien Hugh Grant, nadie le va a decir que no, y además ya tocaba ver a Hugh Grant en un papel diferente, ¿no? Que no fuera Estaba el muy mismo encasillado. Claro, estaba muy encasillado, entonces yo creo que le ha ido bien a su carrera y a todos, y hay momentos en que yo decía, ostras, Hugh Grant me está dando mal rollo, ¿cómo puede ser? O sea, que eso está muy bien. Más allá de cómo esté enfocado, que creo que es una de las grandes bazas de la película, él también está bien, pero no creo que sea una gran actuación. Bueno, total, ya hablaremos de esto. La película en sí, yo también la he visto 2 veces. La primera opinaba igual que vosotros, los primeros 2 tercios de la película me encantó, el último se me venía un poco abajo, pero sin destrozar la película, y esta segunda vez que la he visto, digo, espérate, que estoy interpretando el final de otra manera. Y entonces, como estoy interpretando el final de otra manera, ahora ya me gusta mucho más globalmente toda la cinta. Así que yo le pongo un 8 por la originalidad, por la tensión, por ese final que ahora sí que me gusta y por, bueno, que te haga pensar un poco que al final está bien. Quizá es una película un poco de que dice, mira, aquí estoy yo, esta es mi película y te voy a hacer pensar y te voy a flipar. Entonces se le nota mucho el plumero en muchos momentos, pero da igual porque funciona. Funciona porque estás ahí enganchado para ver qué es lo siguiente que va a pasar. Así que sí, mi nota es un 8, yo se lo planto. Alta, ¿eh? Al igual que Nosferatu, casi la tienes, ¿eh? Oye, a ver, mi pregunta es, ¿cuándo va a acabar Tenía que meter ese esa. machaque psicológico contra mí porque no me Ostras. gustó Nosferatu? Llevamos Ya, 2 podcasts, tanto en Wicked y aquí, y ya ha salido el tema. Decidme más o menos, pues mira, Nat, será hasta mayo, junio que te seguiremos diciendo lo Ya mismo. está. Yo, por mi parte, tenía que soltarlo, ya está. Yo ya No pasa nada. dejo el tema. No me avergüenzo de que no me No, y guste haces bien, claro Nosferatu, que ¿qué le sí, voy a por hacer? supuesto. Claro. Pero Muy fíjate, orgullosa has dicho estoy. has dicho, Nat, una cosa muy, muy importante de la peli, y es que te hace reflexionar sobre cosas que, bueno, están vigentes en la sociedad, pero que yo, hablo de modo personal, no te cuestionas continuamente o no te paras a pensar profundamente porque igual te parece muy complejo o lo que sea, ¿no? Y esto te lo muestra de manera aparentemente complejo, pero muy sencilla. Y luego otra cosa que quería apuntar, aparte de lo que has dicho que te hace reflexionar, es que lo bueno de esta película, que todo lo que te propone, los directores no toman por tonto al espectador con todo lo que te explica. Entonces, para mí, eso también es muy, muy importante. Con lo cual, muy, muy de acuerdo con eso, excepto con lo del final, que luego debatiremos. Por lo demás, Luego muy de debatiremos, acuerdo. sí. Muy bien. Bueno, ya hablaremos cuando entremos con spoilers. Que, bueno, si os parece, entramos ya. Estamos ya con spoilers, sí. Oyentes, espectadores, vamos con spoilers de Heretic, ¿eh? Toxic, haz el resumen para que la tengamos bien fresquita, que además es complicadilla la peli. Venga, a ver, ¿de qué va esta peli? Pues empieza con las jóvenes misioneras mormonas, hermana Barnes y hermana Paxton, que realizan visitas puerta a puerta para difundir su fe. Durante una tormentosa noche llegan a la casa del señor Reed, que es el personaje de Hugh Grant, un hombre solitario y enigmático que las invita a entrar. Lo que comienza como una conversación cordial sobre religión y creencias se torna incómodo, ya que el señor Reed muestra un interés inusual en debatir y cuestionar sus convicciones. A medida que avanza la noche, el señor Reed somete a las misioneras a una serie de juegos mentales y discusiones teológicas, poniendo a prueba su fe y resistencia psicológica. La atmósfera en la casa se vuelve cada vez más opresiva y amenazante. Las jóvenes se dan cuenta de que están atrapadas en una trampa y deben encontrar la manera de escapar antes de que sea demasiado tarde. La tensión culmina en una confrontación violenta entre las misioneras y el señor Reed. La hermana Paxton descubre una habitación oculta con mujeres enjauladas, revelando la verdadera naturaleza del señor Reed como un manipulador que busca controlar a los demás.
En una lucha desesperada, las misioneras logran derrotar al señor Reed, pero la hermana Barnes sucumbe a sus heridas. La hermana Paxton finalmente escapa. Bueno, aquí tenemos el resumen de la peli. No he hablado de interpretaciones porque yo creo que se puede interpretar bastante cosas, sobre todo con ese final de la mariposa, que luego os preguntaré sobre ello. Pero bueno, iremos luego a eso. Muy bien, pues venga, vayamos primero por los directores Scott Beck y Brian Booth, estos directores que trabajan juntos, que han rodado películas como La Casa del Terror o 65, por ejemplo, en 2023, que yo no la llegué a ver con Adam Driver. No sé si alguno de vosotros la vio. Yo no. La de Adam Driver no. La de La Casa del Terror me flipó. Me encanta esa peli. He descubierto Sí. que es de ellos con esta peli. O sea que no sabía que La Casa del Terror era de los directores de Heretic. Así que muy Yo lo he bien. descubierto hace 5 minutos, antes de empezar el podcast. Sí, Bueno, nos lo hemos me ganas. Sí, Toxic siempre nos gana a todos en Ahí, esto. hasta el Y último aparte, momento, ahí apurando. exacto. Y aparte también son los creadores de Un lugar tranquilo, dirigida por John Krasinski. Así que bueno, no pintaba mal desde el principio el tema. No. ¿Qué opináis de la dirección? Yo creo que Toxic, ya que has hablado tú, has empezado con este tema de que Hugh Grant quizá no es que esté tan bien, sino que está muy bien grabada, pues de lo que piensas sobre la dirección. Venga, va. Pues a ver, yo creo que el punto fuerte de esta peli es la imagen. La imagen que nos crean los directores, es decir, la fotografía, cómo mueven la cámara. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando descubrimos la vela esta Brutal. con olor a arándanos, ¿cómo nos lo presentan? Pues vemos la vela por detrás, la cámara gira con nosotros, es decir, nosotros estamos enfocando la vela, pero la cámara gira a la vez que gira la vela. Entonces nosotros, de repente, en vez de ver lo que es la vela, vemos la cara de la persona que está mirando, o sea, una de las mormonas. Entonces, claro, para después el siguiente plano ser la vela. O sea, primero descubrimos la cara de ella, la etiqueta de la vela, perdón, me estoy liando ya. Es decir, vamos descubriendo por partes cómo nos quiere estos directores presentar la información. Pero es que esto lo hace constantemente. Constantemente nos está mostrando y no verbalizando, porque verbalizar hablan mucho, porque los diálogos también me parecen deliciosos. A nivel de guión, los diálogos son muy buenos, pero yo creo que lo más importante de esta peli es la atmósfera que crea y cómo hay un punto de inflexión en la peli que es cuando llegan a la casa del señor Reed. Antes de la casa del señor Reed es una fotografía muy diferente, pero cuando llegamos a la casa del señor Reed, esa entrada, esa iluminación de tuxteno, que es esta iluminación de velas, tipo amarillento, cómo después vas a la siguiente habitación y cambia la fotografía por un poco más verdosa, luego cuando está en ese sótano. Es decir, a nivel técnico esta película es muy buena, un nivel muy alto. Y yo creo que lo que nos hace temer al señor Reed no es la interpretación de Hugh Grant, que la hace muy bien, pero lo que nos hace temer es cómo mueven la cámara, cómo nos van enfocando las diferentes partes de Hugh Grant. Esos momentos donde van girando la cámara por detrás de las mormonas mientras vamos viendo al señor Reed, o por ejemplo cuando vemos esto que me enseñaste tú, ¿cómo se llamaba? Escorzo, creo que es cuando tú tapas... Sí. Vale, es decir, la cámara está detrás del personaje y tú ves la espalda del personaje que está tapando casi toda la pantalla. Y en un lateral ves la cara del señor Reed. Es decir, te están acorralando con la mirada del señor Reed. Y eso no es gracias a la interpretación de Hugh Grant, sino gracias a la imagen que nos plantean de este personaje. Entonces, está construido muy bien el personaje a nivel fotográfico. Es muy importante la fotografía en esta peli, además, que lo voy a leer porque no sé si lo tenías, Nat, Chung Hong, que bueno, esto sonará chino, que lo es, el director es chino, es asiático, pero, pero es que es muy importante porque este es el director de fotografía de pelis muy potentes, como el remake de It, también tiene La doncella, en fin, La última noche del Soho, son películas con una fotografía muy marcada, que tienen mucho peso en la película. Y yo creo que ahí Toxic ha dado en el clavo, es muy importante. A mí me gusta mucho la actuación de Hugh Grant en esta película, me gusta mucho ese estilo de actuación tan exagerada y tal, me suele gustar en los villanos, pero sí es verdad que el peso de la fotografía es muy importante porque es una peli muy teatral, un solo escenario, pocos personajes, entonces la fotografía es clave para poder ayudarte a contar esa historia y transmitir esa atmósfera opresiva y
bueno, sí, de terror que quiere ofrecernos el director. Así que tanto el director como el director de fotografía creo que hacen un trabajo muy, muy bueno. Es el de Bueno, es Oldboy que también. El Estoy de Old viendo. Boy, es lo sí, que, sí, Estoy sí, sí. es lo flipando. que iba a decir, es lo que iba a decir. Es el Perdón. director de fotografía de Old Boy, de New World, que también es una pasada, esa película de Park Jung. Sí, La doncella. Ha Bueno, trabajado mucho con él, sí. sí, ha trabajado mucho. Y La Ostras. última noche en el Soho, esa es quizá donde más Brutal. se le puede reconocer la Sí, similitud de la fotografía con Heretic, porque esos recordemos tonos. aquí los tonos, la escena del baile, cómo está grabada, cómo gira, porque en esta peli, como ha dicho Toxic, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, la cámara gira muchísimo y tenemos un montón de escenas en que la cámara le va por detrás a Hugh Grant y de repente se le pone delante. Hay algunos primeros planos de los ojos de Hugh Grant, muy pocos, pero creo que es solo cuando está diciendo la verdad, que es, por ejemplo, en la escena en que ellas le preguntan, ¿podemos utilizar tu teléfono? Y él dice, no, es que no tengo teléfono. Y Es ahí verdad. sí que hay un primer plano de los ojos de Hugh Grant. Yo creo que es muy narrativa, además, la fotografía en este sentido. O sea, como has dicho tú, hay mucho diálogo muy bueno, pero es que te están pasando un montón de cosas en escena que no te están verbalizando, ¿no? Y que es muy importante fijarse en lo que te está enseñando y lo que no te está enseñando en cada momento el director de fotografía o los directores, ¿no? Estoy muy de acuerdo con todo esto. ¿Querías decir algo, Toxic? Sí, os quería preguntar, para no volver luego en el análisis, hay una escena que nosotros vemos, es al final de toda la peli, que es cuando está escapando una de las hermanas. No me sé los nombres y no lo voy a decir bien, así que rubia y morena, será más fácil, porque es que Bart me y liaba en la Paxton, ¿no? peli, Bart y me liaba en Paxton. la peli con Paxton y Bars todo el rato, me liaba. La que Entonces, sobrevive es Paxton, pero será la rubia. Venga, La vale, la rubia, Paxton que es la sobrevive y rubia. la que muere, ya La está, así llamamos más la fácil. rubia. La que tiene fe La ciega. rubia. La de Vale, fe pues la ciega. rubia, la que sobrevive, vemos un momento que está enfocando como la maqueta que tiene el personaje del señor Reed. Y después lo que hace la cámara es, como si fuera en El Resplandor, cuando En vemos El el laberinto desde Resplandor. arriba, pues vemos lo mismo, vemos la maqueta, entonces vemos que está escapando como por la maqueta, luego se levanta la cámara y enfoca a la puerta, por lo tanto Brutal. aparece por ahí. Claro, a mí eso me parece brutal, pero me desentona con la peli. Entonces quería preguntar si a vosotros os ha gustado y ya está, o porque a mí en El Resplandor me encaja, pero aquí me resultó extraño. No sé por qué, no sé por qué, porque dije, hostia, pero ¿por qué me lo haces? ¿Es porque esto realmente funciona como algo que me estoy aquí sacando la chorra de decir qué bien lo he hecho, o realmente tiene una... Tiene Es un una... O sea, es símbolo, ¿no? Yo narrativo. creo. Sí, yo creo que sí. O sea, hasta ese momento en que la otra, la morena, mata al señor Reed, han estado en esa casa de Laberinto. muñecas en ese laberinto, sí, como en El Resplandor, ¿no? Y en el momento en que la cámara sale o sea, se señala, ella mira la puerta y parece que esté saliendo de ahí, sale a la calle, para mí eso es la simbología de ya está. O sea, ha conseguido salir del laberinto o de Com- la casa en De la miniatura que tenía cabeza, el señor Reed. incluso de Reed, puede ser, del propio cerebro de Reed, Exacto. ¿no? Que es ese Sí. laberinto, esa artimaña que tiene Mm. preparada. A mí me encantó esa escena, ¿eh? No me... Mm. Pero, o sea, ¿tú te refieres así como que rompe con el tono de la película? ¿Te refieres? No, me refiero a que no me encaja porque, por ejemplo, en El Resplandor, si os acordáis, la del laberinto, Mm, es al revés. ¿Cómo Porque es era? al O sea, principio de la película. En el Resplandor, o sea, vemos cómo están los personajes caminando por el laberinto, luego vemos la maqueta en la que Jack Nicholson se acerca y vemos Hmm, desde la perspectiva de Jack Nicholson que están madre e hijo caminando por esa maqueta del laberinto. Pero es al principio de la película, ahí la simbología es, ojo, que los tienen cerrados, tanto a la claro, mujer claro. como al niño. Aquí es al revés, aquí estamos Ujú, al final de la película y ella ha conseguido salir del laberinto o de la casa de madera en la que la tenía presa el ujú, señor ujú. Reed. No, no, Son aparte es referentes. flipante, ¿eh? A nivel visual es muy buena esa escena, sí, sí. Oye, pues sí, me habéis convencido bastante. A mí me gustó mucho. Es que es verdad que visualmente a la peli es que no se le puede poner ningún pero, las cosas como son. Ya luego No. estructuralmente o argumentalmente o fallitos de guión puedes sacarle más punta, pero aquí en lo cuanto a lo visual yo creo que Es chapó. perfecta. Para mí es Mm. perfecta la película a nivel visual. Es una pasada. Pero Vale. os pregunto, antes de seguir, ¿creéis Di. que en todo este aspecto, porque imaginaros sin esta fotografía, sin este look visual, em,
¿no creéis que tiene mucho que ver también que la peli sea tan original, que forme parte A24? Quiero decir, si esta película lo hubiese cogido otro estudio, otra productora, incluso, no sé, con más presupuesto, por así decirlo, la peli probablemente sería completamente diferente. A Es ver, que... yo creo... Tox. Di. No, di tú. No, a ver, yo creo que A24 no es que meta mano o no meta mano. Evidentemente hay estudios que meten mano y que no se atreven a hacer una cosa u otra o no dejan que se haga una cosa u otra. Pero yo creo que A24 lo que se dedica es a recoger proyectos que entran dentro de su forma de ver el cine, más que nada. Entonces, yo me imagino que se les presentó este guión y es, bueno, haz lo que quieras, porque tanto en la mayor parte de la película como en el final, el mensaje es muy atrevido por parte del guión o de los directores en este caso, ¿no? Que son los guionistas también. Entonces, yo no creo que sea porque es de A24, sino porque es un guión que se ha dejado tal cual gracias a que A24 no ha querido tocar nada y Ha dado sienten total que ese libertad a proyecto, los creadores. exacto, y sienten que ese proyecto entra dentro de su forma de ver el cine, más que sea al revés, ¿eh? O sea, no creo que sea una productora que meta mano, simplemente que recoge y deja hacer. Yo lo que veo es que esta historia sobre el papel, no el guión, en la historia en sí, no llamaría nada. Es decir, no creo que sea una gran historia. Lo que creo es que es un gran guión y una gran manera de explicar esta película. Porque los diálogos, si me pones otros diálogos que no fueran buenos diálogos, pues esta película se derrumba porque no me crea la tensión y esa duda, esa manipulación que tiene que hacer el personaje del señor Reed. Entonces, claro, yo creo que esta película hecha por otra productora, podría haber sido un poco desastre, ¿eh? Podría haber sido un Shyamalan, perfectamente. Entonces, yo creo que A24 aquí ha decidido muy bien dar esta libertad creativa y este guión y estos diálogos que son deliciosos. Yo me refería más como que tiene ese sello de A24, probablemente también por lo que dice Nat, ¿no? Como que ha dejado vía libre a los creadores, pero es de estas películas que, pues eso, respira un poquito a lo que estamos acostumbrados del mínimo de calidad de A24, por guión original, buena fotografía, buenas actuaciones, que te haga reflexionar, que no sea terror al uso, en fin, eso, más o menos eso me refería también. Es que la primera escena es A24. O sea, solamente Total. en la Hasta los primera escena créditos. donde tú... Claro, los créditos que tú ves. Primero que los créditos no son al uso, que los ves ahí pues, Sí. normales, no. Sí, Estos sí, están sí. en los laterales, está el Sí. vertical y horizontal. Es decir, ya a mí me enamoró la primera escena. Sí. Esa primera escena donde lo ves que... O sea, no ves la cara de las personas que están hablando, sino que ves un banco desde detrás que están hablando de condones y ves como la Grandes, cámara por se cierto. va... extra grandes, que se va alejando la Magnum. cámara y ves el pedazo de condón que está detrás del banco, que es la publicidad. Claro, eso es A24, eso en otras, pues yo ahí ya vi que tenía un sello de A24. Que Sí, es lo pero que esa dice Nat, escena que no no, significa que sea siempre igual. esa escena no es totalmente gratuita. Esa escena No, nos adelanta No, todo lo que va a venir después, porque al fin y al cabo ellas están diciendo, con el marketing, mira lo que nos hacen creer, ¿no? Que es diferente una cosa a la otra. Entonces tiene todo el sentido del mundo que esté esa escena ahí puesta. Bueno, si os parece, vayamos al reparto. Vamos a hablar de los tres personajes protagonistas, que son evidentemente Hugh Grant interpretando al señor Reed, a Mr. Reed. Luego tenemos a Sophie Thatcher interpretando a la hermana Barnes y a Chloe East interpretando a la hermana Paxton. Es decir, primero la morena y ahora la segunda, la rubia. Yo lo que quería decir sobre Hugh Grant es que no me parece una gran interpretación, no me parece que sea un gran actor Hugh Grant, pese a que lo quiero muchísimo, porque es como de esos actores que han estado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Todos hemos Pero imitado el baile de Love Actually. por supuesto, ¿quién no? Por supuesto. Pero, bueno, pero es que, claro, 4 bodas y un funeral, o sea, películas como Sí, Notting súper, Hill, sí. sí, de tu adolescencia, de tu niñez, que Sí. siempre ha estado ahí Hugh Grant de una manera u otra, ¿no? Y yo estoy muy contenta de que haya cambiado de registro. Lo hace muy bien, para mí lo hace muy bien. Lo que quiero decir con que no es un gran actor es que, como siempre lo hemos visto haciendo el mismo papel, a la que se ha salido de eso, hemos flipado todos. Pero eso no significa que sea un gran actor, eso significa que es capaz de hacer otra cosa que no sea un drama romántico o una comedia romántica, ¿no? Y eso,
estoy totalmente de acuerdo con Toxic en que es más bien cómo lo enfocan que no el miedo que pueda dar él, pero también lo hace bien él, ¿eh? O sea, en ningún momento estoy diciendo que lo haga mal. Lo que pasa es que creo que se está sobrevalorando la interpretación de Hugh Grant cuando la mitad es cosa de cómo lo están enfocando o cómo deciden en qué momento se mueve la cámara, en qué no, si es un... ¿Os habéis fijado en los pedazos de contrapicados que le hacen a Hugh Grant para ensalzar su figura? Es una maravilla, pero claro, ahí con esos contrapicados es que es imposible no tenerle miedo. Es que el actor lo hace muy bien, pero es que ¿cómo está enfocado este tío? Vale, pero te lanzo una pregunta, Nat. Vale, puedo comprar que Hugh Grant quizás no sea un gran actor, pero bueno, estamos de acuerdo que quizás podemos decir que es su mejor actuación hasta el momento. No sé. Por lo menos para mí, bueno, por Saliéndose lo de menos los... rompe, sí, es verdad que rompe, ¿no? Rompe de su zona de confort, al menos. Eso Para mí está, vamos, clarísimo. Para mí yo creo que es un tío que tiene mucho carisma, es un tío que tiene, o sea, es que te llena la pantalla, una sonrisa de este tío. O sea, tú cuando llegas, la primera vez que ves al señor Reed en esta peli, a Hugh Grant, es que te enamora, porque tiene una sonrisa, tiene una manera de sonreír que parece que te vaya a abrazar, ¿sabes? O sea, es un tío muy agradecido físicamente, a nivel de carisma. Entonces, yo no, o sea, no lo valoraría como bueno o malo, porque no, o sea, me cuesta mucho valorar a un actor de esto. Las actuaciones que yo he visto de él es que siempre le he visto lo que tiene que hacer. Y yo creo que aquí lo que tiene que hacer es lo que hace. Aquí lo que sí que valoro más, igual que digo que físicamente o la parte gestual, sobre todo el miedo viene por la cámara, en la parte vocal, es decir, cuando habla en versión original, que además yo esta peli recomiendo verla en versión original, es La que dicción. cuando habla lo hace muy bien, porque tiene una manera de hablar muy calmada que te aterroriza por lo calmado que está. Entonces, eso lo hace tan bien, pero claro, yo no sé hasta qué punto le exige mucho como actor eso o no. Bueno, Entonces, no estoy tan seguro, me cuesta. teniendo en cuenta que Hugh Grant normalmente, si lo habéis escuchado en versión original, normalmente habla súper rápido. Y yo creo que, claro, esto para él ha sido un reto en el sentido de que tiene que hablar muy pausado. Y es verdad que habla de forma muy lenta, está muy tranquilo durante todo Muy el buena rato. dicción, sí. Muy buena dicción, cosa que normalmente, a ver, no es que hable mal Hugh Grant, pero yo las veces que lo he escuchado en versión original siempre me he dado cuenta que es un tío que habla muy rápido, ¿no? Y en esta película es todo lo contrario. Así que yo creo que es un muy buen trabajo de Hugh Grant, pero sin dejar de lado de que, primero, que está muy bien enfocado y grabado, y segundo, que tiene unos grandes diálogos. O sea que, claro, es que le han dado un caramelito a Hugh Grant, Sí, con este guión. un buen guión. Pero Sí. yo lo considero que es una gran actuación por dos factores. Porque por un lado, como ha dicho Toxic, te aterroriza, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esa sonrisa que siempre lo solemos asociar a la comedia romántica. Pero claro, aquí te sonríe y por un lado dices, ostras, este tío me gusta, ¿no? Me gusta desde el momento que abre la puerta, qué elegancia, qué tal. Pero por otro lado te aterroriza, ¿no? Entonces es capaz de embaucarte y por otro lado también de aterrorizarte. Entonces creo que consigue muy bien, no sé si con otro actor hubiese sido posible ese despliegue de carisma y ese... Bueno, claro, es que ya lo tenemos muy enfocado ese papel a Hugh Grant, entonces es difícil imaginarte a otro actor interpretando ese papel. Pero no sé, yo creo que es capaz de aterrorizarte y a la vez embelesarte, ¿no? Como le sucede al dúo protagonista, ¿no? A las dos personajes femeninas. Claro, pero en esto que estás diciendo de la sonrisa, es la misma sonrisa de Hugh Grant de siempre. Sí, Lo que pasa es bueno, que eso no lo puede cambiar. el contexto es El totalmente envoltorio, diferente. ya. Exacto, todo lo que envuelve esa sonrisa es totalmente diferente. Pero bueno, Se que no convierte me en estoy quejando, o diabólica, sea, ¿no? Poco a poco. claro, se convierte en diabólica, pero por lo mismo, ¿no? Por dónde está esa Sí. sonrisa en ese momento. Pero vamos, que para mí la interpretación de Hugh Grant aquí es un 10 de 10. O sea, si este tío fuera un actor desconocido, igualmente diría que es una interpretación 10 de 10. Lo que pasa es que No, creo que se está sobrevalorando un pelín, un pelín. nos ha recordado un poquito, igual es cosa mía, ¿eh? Un poquito al tipo de personalidad de Aníbal Lecter. Este tipo de villano extra educado, con elegancia, con mucho dialecto, no la forma final de vencer a las Pero víctimas, pero la mala no sé. hostia de Aníbal Lecter, este no lo tiene. Es que este es un encanto hasta el final. O sea, incluso ese momento cuando les dice, cuando va hacia una de las puertas, se gira hacia ellas y les dice, pero una pregunta,
¿realmente seguís creyendo que mi mujer existe? Lo dice de forma encantadora, en ningún momento hay mala leche, no lo ves Bueno, me cabreado, refiero no por hay el don de nada la de eso. palabra, por el poder de la palabra a la hora de manipular. Bueno, claro, porque este tío es un intelectual y lo que hace es, claro, manipularlas intelectualmente. Está claro Claro. que todo es un juego. Al final esta película es el juego del gato y el ratón. Sí, Ya sí, sin está. duda. Eso es. Igual que las manipula a ellas, nos manipula a nosotros A como nosotros. espectadores. Y eso está muy bien. Es que a eso voy. Yo creo que lo grande que hace aquí Hugh Grant es cómo manipula al espectador. Es decir, cómo tú, hasta ese momento, yo no vi el tráiler, ¿eh? O sea, de eso me salvé por suerte, Hiciste pero bien, hiciste muy bien. y menos mal, porque creo que podría Sí. haber desvelado cosas que no tendría. Porque yo, desde el momento que entran a la casa hasta que llegan al sótano, todo ese momento, porque además es una pregunta que tenía para vosotros, yo hasta ese momento yo pensaba que las estaba manipulando, pero que sí que había una salida. Es decir, que había una salida ¿En correcta serio? de las dos. Te lo juro, Ah, yo yo pensaba que no. había una salida de las dos que era correcta. Y, por ejemplo, que la mujer sí que podía estar en la cocina. ¿Por qué? Porque yo creo que lo hace muy bien a nivel de manipulación. Creo que si hubiera sido... Imaginar que por lo que sea al final resulta de que sí que hay una salida y lo que quería era manipular aquí y enseñarles una lección a estas mormonas. Y delante de la policía diría, no, si yo aquí no les he dicho ninguna mentira. Hasta el momento que deciden la puerta, no ha hecho nada ilegal él. Entre comillas, entre comillas. Pero me refiero, si hubieran salido, si esa puerta era la salida, aquí no había ningún problema, porque no las había mentido, sí, la mujer a lo mejor estaba en la cocina. ¿Sabes? O sea, no sé si Sí, me no, te explico. entiendo, pero sí que yo hubo un momento en que dije, aquí ni está la mujer aquí, ni nada. O sea, esas trolas que le Pero no mete tenías la sobre... duda. No tenías No, la duda de que pudiera llegar a ser y que a ver, dijera, mira, aquí está la señora, os he estado manipulando. o sea, A nivel podía tener de alguna verlo. duda, podía tener alguna duda de que quizá una de las dos puertas diera a la calle. Ahí podía tener alguna duda, pero de que la mujer no estaba, es que en ningún momento, es que yo solo Bueno, entrar ellas pensé, es que si estuviera la mujer no tendría gracia la película. Esto va a ser una peli de terror y claro. por lo tanto seguramente estará él solo. O sea, ya por lo que es el género de terror, lo lógico sería que la mujer no estuviera, ¿Y aunque no os lo no, replanteasteis? Eso de yo no, replantear, me refiero, ¿eh? No de duda, no, sino de replantear de ¿y si estuviera qué? no. Yo, no, yo es que desde el momento que abre la puerta yo sabía que este tío era un cabrón. No sé por qué. Desde el momento que se ríe. Desde el momento que se ríe, con esa risa que abre la puerta, yo sabía que sus intenciones no iban a ser buenas. No sé, no sabía cómo se iba a desarrollar, pero sabía que sus intenciones no eran buenas. Ujú. Porque, no sé, ese dialecto que tiene constantemente con ella, esa forma de ponerles a prueba continuamente, sobre todo, es no sé qué pregunta, cuál es la primera pregunta incómoda, no sé si es sobre la poligamia o... La poligamia, sí. Sí, la poligamia, ¿no? Porque luego le hace la pregunta, que es con el personaje que más ensaña, la pregunta creo que era Barnes, ¿no? La morena era Barnes, si no recuerdo Sí. mal, que le Mm. pregunta sobre el padre, ¿no? La muerte del padre, que ya ella empieza ya a incomodarse cada vez más, como, hostias, ya está profundizando en temas que nosotros no venimos a esto, ¿no? Entonces, yo desde el primer momento sabía que el personaje no tenía buenas intenciones. Entonces, a mí lo de la mujer no me lo creí, la verdad. No, no, si yo Lo de buenas la intenciones no vela, tenía, todo esto, es que te pero van mostrando. lo que me gusta del personaje es que te siembra dudas, aunque tú sepas que Bueno, no, porque al sí. final la peli es lo que decís, o sea, la peli ya sabes que es terror y esto, pero te siembra dudas que yo me las creo. Entonces yo creo que a mí me manipuló mucho como espectador y yo eso lo agradezco a nivel de peli. ¿Eh? Sí, sí. Yo No, no, me dejé manipular al tiempo que ellas se dejan manipular. Es decir, ellas antes cuando ya, en el momento en que la hermana Barnes gira la vela y ve la etiqueta de que es un pastel de arándanos, es que ahí ellas ya intentan salir. O sea, ellas sí, ya ya ven que ahí están está pasando algo, que incómodas. ahí no hay ninguna mujer ni nada. Ya no es que estén incómodas, porque incómodas están casi desde el principio. Sí, Es la que verdad que sí. empiezan a ver que corren peligro. Porque claro, este tío evidentemente las está engañando, porque no es solo que simplemente sea una vela, sino que el tío les ha confirmado y afirmado que su mujer está en la cocina haciendo un pastel de arándanos. No un Sí, pastel cualquiera y no ha dicho nada más, no, un claro. pastel de arándanos que luego ven que la vela es el olor. Es Claro, aromático, eso claro. ya, claro, es que eso ya te da a entender que ni hay mujer ni está haciendo ningún pastel. Y ahí Pero es que ellas ven que corren peligro. desde el primer momento que entran Barnes, si os dais cuenta, además la cámara te va enfocando en los diferentes sitios donde ella va prestando atención y va mirando. Ya se nota desde el primer momento eso que decías, ¿verdad? Que yo creo que desde el primer momento ella está incómoda.
algo percibe, no sé, ese aura, supongo, algo percibe ella que, porque es la otra es como más inocente, vamos a decir, y ella es como más racional o razona un poquito más y es capaz de prever más las cosas. Entonces, Tiene yo más creo que desde el primer experiencia momento también. tiene más experiencia, exactamente. Ha tenido una vida más cercana, bueno, no sé, a la realidad, por así decirlo, entonces ha tenido más experiencias, no fuera de ese círculo de la religión, entonces pues probablemente por eso es más previsora y es más, no sé. Bueno, hablando de las dos chicas, ¿qué opináis de Sophie Thatcher y Chloe East? Yo creo que están estupendas las Muy dos. bien. Me han encantado. He flipado. A mí me han Yo muy encantado. rápido. Yo muy rápido. Igual que digo con Hugh Grant, están tan bien enfocadas, está tan bien hecho la peli a nivel visual, que es que me creo sus actuaciones desde el minuto 1. Pero sí que es verdad que la que sobrevive al final, la rubia, me encanta cómo está construido su personaje y cómo ella interpreta esa construcción de ese personaje. Es decir, toda la parte inicial que están hablando, el tema de los condones, luego cuando se encuentran en el semáforo que están ahí bailando y ella se emociona, o sea, además lo ves en los ojos, esa emoción de alguien que está descubriendo la vida casi. Incluso cuando, por ejemplo, dice frases el señor Reed y ella contesta con frases, pues, de que yo contestaría, como por ejemplo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y dice, Spiderman. Spiderman, lo dice súper emocionada, y el otro lo dice Voltaire, y entonces como que se derrumba. Esas interpretaciones que tiene ella de esos cambios de alegría a, ostras, me ha dejado mal, me encantan. Entonces yo creo que las actuaciones son muy buenas, pero también están muy bien enfocadas. A mí me gustan mucho las dos, ¿eh? Creo que además está muy bien diferenciada el carácter de ambas y reaccionan muy bien, cada una a su manera. Entonces, yo creo que los tres hacen como una obra de teatro perfecta, con los roles muy, muy bien definidos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Rápidamente, es que claro, estoy acostumbrada, a esto lo hace Xavi normalmente y se me estaba yendo la olla hablando de la película. Rápidamente, algunas curiosidades sobre el reparto. Hugh Grant dijo una vez en una entrevista, me estoy aburriendo de interpretar papeles obvios y de ser encasillado. Los escritores y directores Scott Beck y Brian Butch vieron esta entrevista y escribieron el papel del señor Reed con Hugh como su mejor opción para el papel. O sea, además, claro, si casi te lo escriben para ti, pues encima mejor todavía, ¿no? Lo podrás interpretar mejor porque ya quizá contaban con esa sonrisita típica de Hugh Grant, ¿no? Después de Sophie Thatcher y Chloe East fueron criadas como mormonas, por lo que pudieron brindar información valiosa sobre la religión al filmar la película. Ya no son mormonas ninguna de las dos, ¿eh? Y otra curiosidad sobre, en este caso, sobre Sophie Thatcher, la morena, la que muere, es que la música de los créditos finales es interpretada por Sophie Thatcher y es una versión de la versión de 1973 de Knocking on Heaven's Door con la melodía de Fade Into You de Massey Star, un guiño al hecho de que Creep de Radiohead es una reiteración de 1992 de la canción de 1974 The Air That I Breathe de The Hollies, mencionada anteriormente por Grant en la película. Esta canción es en realidad también una reiteración proveniente de la canción del mismo nombre de Albert Hammond de 1972, agregando más a la teoría de que todo son diferentes interpretaciones del mismo material fuente. Yo creo que con las fechas nadie se ha enterado de nada, pero vamos, que Y básicamente, sumo es decir, a esa canción una cover de Simply Red de 1996 del disco Blue. O sea que imagínate la cantidad de sí, reiteraciones que tiene esa canción. exacto, exacto. Muy heavy, muy heavy. Muy ¿Queréis decir algo más del reparto o cuento un par más de curiosidades de la peli? ¿Sigo con las curiosidades? Cuenta. Vale, pues venga. Para el estreno ruso de la película, se cambió lo que dice Hugh Grant cuando dice no sé qué de los gays, que Dios crea o maldice a los gays, pero a la vez los maldice. En vez de decir gays, dice pecadores en la versión rusa. En los últimos años, la política homofóbica del país se ha vuelto cada vez más opresiva, hasta el punto de que la mera mención de estilos de vida no heterosexuales se considera una expresión de una propaganda gay prohibida. Si no, les hubieran prohibido estrenar la película en Rusia si no Madre mía. hubieran hecho este cambio de nombre. Así es, madre mía. Si queréis, porque las dos que tengo ahora son de ese monólogo que pega Hugh Grant sobre el resto de
mitos anteriores a la llegada de Jesucristo, supuesta llegada de Jesucristo, nacimiento el 25 de diciembre, lo que tengo son algunos errores de datos históricos sobre esto que cuenta. Y si queréis, os lo cuento y a partir de aquí vamos a entrar un poquito en la película. ¿Sí? ¿Os parece? Perfecto. Antes de esto, porque claro, tenemos a veces, y yo soy la primera y por eso lo he buscado, ¿qué es la religión mormona exactamente? Porque hoy, esperad un momento, porque yo tengo un problema, que es que como siempre tengo Film Affinity abierto, de repente sale la publicidad y ahora me estaba hablando el tráiler del Hombre Lobo en el oído y me he cagado de miedo. O sea, he pensado, ¿qué hora está aquí en mi habitación? Total, ¡buah! ¡Qué miedo! Pues eso, ¿qué es la religión mormona? Para que todos nos centremos un poco y al final está siendo la más atacada aquí, ¿no? Perdón, que me está volviendo a salir en anuncios. Son un poco insistentes los de Film Affinity. En fin, ¿qué es la religión mormona? Os leo un poco para que sepamos de qué va, porque además se habla mucho de esta religión y se habla de Joseph Smith, que es quien creó esta religión. No. Bien, en el folleto distribuido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nombre oficial de la institución popularmente llamada como la Iglesia de los Mormones, se llama a Joseph Smith un profeta de Dios. Durante el siglo XIX aparecieron varios grupos religiosos en Estados Unidos, hoy clasificados como sectas. La diferencia es que la iglesia fundada por Smith terminó convirtiéndose en una potencia ahora extendida por todo el mundo. Es una religión que engloba tendencias de muchas otras, cristianismo, judaísmo, islam y elementos del paganismo antiguo. Sería como una especie de síntesis, que es precisamente una de las cosas de las que se queja Mr. Reed. Otro elemento importante es su capacidad de metamorfosis. Se fue modificando con el tiempo. Algunas cosas terminaron omitiéndose, cambiando porque no funcionaron bien. A otras se les dio nuevos significados o se reinterpretaron. Aquí también tenemos un ejemplo en la película que es el tema de la poligamia, ¿no? Que explican que realmente lo acabaron quitando porque estaba mal visto por el resto de la sociedad. A esto se refiere con lo de capacidad de metamorfosis. Después, ¿quién era este tipo, Joseph Smith, y por qué de repente se sacó esto de la manga? Smith era un joven de principios del siglo XIX que estudiaba mucho la Biblia y se preocupaba por si vivía como Dios quería que viviera. Entonces se le aparecieron, se ve, dos seres celestiales, Dios, el Padre, y su Hijo, Jesucristo. Jesús le dijo a Joseph Smith que sus pecados le habían sido perdonados. Smith explicó que vio dos personajes cuyo esplendor y gloria desafían toda descripción, flotando en el aire sobre mí, decía. Me dijeron que no me uniera a ninguna de ellas, de las iglesias existentes, ya que todas estaban equivocadas. Me dijo que había un libro escondido, escrito en planchas de oro, que contenía un relato de los antiguos habitantes de este continente, de América, así como su origen y procedencia. Los mormones consideran que la Biblia cristiana, el Antiguo y Nuevo Testamento son libros importantes para su fe, pero entienden que el libro de Mormón es el más actualizado y el más apropiado. El libro de Mormón, llamado así porque fue compilado por un antiguo profeta llamado Mormón, de ahí el apodo con el que se acabó conociendo popularmente a los seguidores de esta religión, y Smith fue responsable de traducir este libro al inglés. Según él, los textos estaban en un idioma desconocido al que llamó egipcio reformado. Smith fue guiado por Dios para establecer una iglesia que ahora se conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tela con el nombre. El 25 de junio de 1844, Smith fue juzgado y acusado de incitar un motín. 2 días después, una turba armada irrumpió en la cárcel de Cartago donde se encontraba detenido y Smith intentó escapar, pero no lo logró y se cayó y se mató y además lo fusilaron, ¿vale? Y entonces cayó al suelo. ¿Qué pasó? Que como murió de esta forma tan trágica, su muerte hizo que la prensa local lo retratara como un fanático religioso, pero la comunidad mormona llegó a verlo como un mártir. Y esto impulsaría el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir,
igual que otras religiones o intentos de religión que se crearon durante el siglo XIX en Estados Unidos acabaron siendo consideradas sectas y no se les hizo mucho caso, por el hecho de que acabaron matando a Smith, ese hecho consiguió que hubiera un movimiento popular que incitara a que se la considerara como una religión, considerándolo a él como un mártir, ¿no? Yo la verdad es que esto no lo sabía, me pareció muy interesante y me gusta cuando las pelis me hacen buscar información para acabar de entender o completar lo que nos está diciendo la película. Justo eso. Es que la peli es muy didáctica. En apenas 2 horas te hace salir del cine, ¿no? Y lo que tú dices, pensar un poquito, incluso buscar información, porque, vale, los mormones, nosotros tenemos conceptos muy generales, pero muchas cosas de las que has explicado tú, yo no tenía ni idea. Luego esas reglas por las cuales se rigen. De hecho, hay un vídeo que me he olvidado de mencionar cuando estabas hablando de los 2 personajes femeninos que eran antiguas, bueno, que formaron parte, ¿no?, del movimiento de los mormones y tal, que ya se alejaron de ahí. Hay un vídeo en YouTube, está en inglés, pero es fácil de entender, hay subtítulos, de una antigua también, ex mormona, que ha visto la película Heretic, ¿no?, y da sus impresiones, ¿no?, como antigua ex mormona. Y comenta que se siente muy identificada con los 2 personajes, ¿no?, porque hay muchos momentos que, aunque no ha pasado lo que pasa en la película, pero sí que se sienten amenazados. Entonces, pues claro, entran en todo tipo de casas y tienen sus reglas muy establecidas. Tienen unas reglas que tienen que seguir al pie de la letra. Un libro pequeñito, al parecer, para esas citas, lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir, si ven algo raro salir, tal, llamar, cual. Con lo cual, es muy interesante que todo esté regido, perdón, por reglas muy, muy estrictas para esas visitas. En este caso me parece muy bien, ¿no? Porque todo lo que vemos en la película realmente es así. Las reglas dicen que tienen que ir de 2 en 2 y que, como son chicas, tiene que estar la mujer o una compañera femenina en la misma habitación. Todo esto es cierto. No es al azar todo lo que vemos. Exacto. Eso es. Sí, porque claro, además la película los escritores se documentaron mucho y aparte, como tenían a las 2 protagonistas que habían sido mormonas, pues ellas también decían, explicaban vivencias esto sí, personales. esto no. Exacto. Sí. Tenían buenas asesoras. Exacto. Antes de que meta otro rollo, os lanzo una pregunta. ¿Qué os parece Espera, un momento. Que, ¿tú te acuerdas que donde trabajábamos tú y yo, donde nos conocimos tú y yo trabajando, ¿no te acuerdas que al lado estaba la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Hostia, pues no. ¿No te acuerdas? No al lado, no. digamos, en la oficina de al lado, por decirlo de alguna manera. Claro, yo no sabía que estos eran mormones. Yo pensaba que era una iglesia que tenía ese nombre. O sea, me he enterado gracias a esta peli. O sea, lo que estabais diciendo de que esta peli te hace reflexionar y te hace aprender cosas nuevas y decir, ay, pues vamos a buscar. Coño, yo es que gracias a esta peli he descubierto que mis vecinos eran mormones en el trabajo. Curioso, ahí en Marqués, ¿te acordarás? Ahí. Curioso. Pues no me acordaba, ¿eh? Bueno, ni me acuerdo. Siguen estando ahí. O sea, que si pasas por delante, míratelo. Sí, lo verás. Cada vez hay más, ¿eh? Mormones, hay cada vez más. Aquí en España, que no era antes muy habitual. Claro. Bueno, en Europa no es demasiado habitual. Los 2 países donde hay más, evidentemente, es en Estados Unidos y en México, sí, exacto. Pero claro, al final, como todo lo que forma parte de la cultura popular de Estados Unidos, pues todo va llegando, ¿no? Es lógico. Tanto lo bueno como lo malo, como no tan bueno como no tan malo. En fin. Os quería preguntar por una escena muy concreta y es la escena de analogía con el Monopoly. Porque, claro, por un lado, yo la primera vez que vi esta película dije, esta escena me parece increíble. O sea, una pasada como el tío monta su argumento para darse a entender. Al final es una forma didáctica de explicar un punto de vista. Exacto. Pero a la vez no deja de ser un poco superficial. Es decir, estás comparando la historia de las religiones con un juego de mesa. Por un lado, me parece muy bien cómo es entendible de forma muy didáctica, ¿no? Porque lo entiendes enseguida lo que el tío está intentando explicar, pero por la otra es un peligro que compares un juego de mesa con las religiones y con la historia de las religiones, ¿no? Y ahí hay un punto que lo he visto en alguna entrevista a los directores, que hay un punto de crítica a la divulgación
en el sentido este bueno, te explico una cosa, pero te explico solo lo fundamental o lo superficial para que sepas de qué va el tema y no entres en profundidad al tema en cuestión, que es por qué ha habido estas variaciones en la religión, por qué en un sitio nace de un modo o de otro, y simplemente tú te quedes con la historia de que se parece a cómo se fueron creando las distintas versiones del Monopoly, ¿no? Es un poco crítica a la divulgación. ¿Qué os parece esta escena? Que sigo creyendo que es súper chula, pero que a la vez tiene ese punto de decir, bueno, cuidado con esto. Muy simple. Mira, yo es que además me había apuntado esto, porque esta escena tiene dos partes. Tiene una que es el discurso de él y otro que es la respuesta de ella. Entonces, el discurso de él, yo lo que me había apuntado aquí además era, primero te plantea el Monopoly y un discurso populista más propio de un terraplanista. Esto es lo que yo me apunté. ¿Por qué? Porque realmente lo que está haciendo no es te voy a explicar cómo funcionan las religiones o que se alimentan de otras o que puede ser que, pues igual que las fiestas vienen de fiestas paganas, que lo que ha hecho el cristianismo, por ejemplo, es adoptarlas y plantarlas. Sí, una cosa es que las adopte y otra cosa es esto que me estás planteando aquí súper populista, porque además me parece muy un argumento, pues, oye, ¿tú qué ves? ¿En el horizonte ves que la curvatura de la Tierra? No, pues entonces la Tierra es plana. Es decir, busca argumentos fáciles para poderte contradecir en lo que tú has dicho. Por lo tanto, me gusta mucho la respuesta de ella, porque la respuesta de ella básicamente es que lo que me estás diciendo es una cosa muy genérica y muy te desmonto tu argumento, no te doy argumentos, te intento desmontar el tuyo. Y por eso yo cuando, por ejemplo, muchas veces, voy con el terraplanismo porque es lo más fácil, ¿vale? Muchas veces no, es que el terraplanista dice, la Tierra es plana porque la NASA miente, vale, por ejemplo, vale, pero es que la NASA mienta no implica que la Tierra sea plana, puede ser de todos, o sea, puede no ser redonda, pero no tiene por qué ser plana. Es decir, no me gustan los contraargumentos que son solamente desmontar el tuyo. No, plantéame tu argumento de por qué tú crees que la Tierra es plana. No, no solamente porque los demás dicen que es esto y yo desmonto esto, por lo tanto es mi argumento. No, eso es un argumento ad absurdum. Me llevo tu argumento a lo más absurdo y te contradigo ese argumento absurdo. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo, Nat. Y además me gusta mucho la peli cómo te lo plantea, porque es que me parece que te está destrozando el personaje de Reed, de, oye, primero juego contigo del palo, te quedas como espectador. Hostia, qué razón tiene, pero luego le das la razón a ella, porque dices, hostia, pues ella sí que ha contraargumentado mejor. Claro, Claro, pues que que a mí eso no le es lo que gusta. me pasó. Perdón un segundo, Víctor. Es lo que me pasó la primera vez que vi la peli y a mí esa escena me encantó, pero decía, hola, tío, es verdad, ¿eh? Nunca me había planteado las religiones así. Pero después pensando, era en plan, pero bueno, a ver, es que esto es un poco reduccionista, ¿no? Te estás pasando un poco. Y la segunda vez que vi la película, dije, a ver, tío, es que te estás yendo por lugares que no tienen ningún sentido, ¿no? Por mucho que seas creyente o no. O sea, esto ya, yo de momento no estoy poniendo aquí sobre la mesa mis creencias o mis no creencias, pero el problema de esta escena es que él cree que está argumentando a favor de su teoría. El caso del terraplanista se dice, ¿ves la curvatura? No, pues entonces que la Tierra es plana. O, no, el ejemplo que has puesto es que la NASA nos miente. Eso al final no es ningún argumento. Eso es simplemente atacar a alguien diciendo que está mintiendo. Pero es que el señor Reed se cree que está argumentando a favor de su teoría. Y hay mucha gente que argumenta así, que coge una cosa muy superficial del mismo tema, aunque sea, no hace falta que hagas la comparación con un juego de mesa, como en este caso, sino que divulga de tal manera, con datos tan superficiales o tan pocos, o cogiendo los datos que le interesan, porque al final es lo que hace, es coger estos datos que son los que me interesan y no otros que no me interesan para mi teoría, y a partir de ahí construyo mi argumento. Y esto es un peligro para todos los niveles, en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier ámbito de teoría o hipótesis sobre cualquier cosa. Creo yo, vamos. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en el aspecto reduccionista de esta escena, pero por eso decía al principio que la película intenta ser más profunda de lo que realmente es. Pero me parece muy inteligente, porque ¿cuánto dura esta escena? No sé, no llegará a 10 minutos. La analogía esta de los juegos de mesa con la religión y tal, no sé, no sé cuánto tiempo exactamente. Pero claro, piensa que lo hace, por un lado, como hemos dicho, de manera muy didáctica y muy accesible también. Porque, claro, si empieza a profundizar, te cuenta de una manera mucho más, no sé, profunda y más intensa todo el tema de la religión, de la explicación, quizá, bueno, puede ser interesante, pero para el público
que está esperando una peli, no sé, más con más ritmo, igual desconecta un poquito. Entonces, para mí, la clave de esa escena es que te condensa en 10 minutos la evolución de la religión o de las diferentes religiones. ¿Que está incompleta? Por supuesto. ¿Que es muy simplificada? También. Pero bueno, se hace interesante al menos. Creo que da pie tú con esa escena a reflexionar y a buscar. Eso está claro, pero yo creo que el objetivo de la escena es presentarte precisamente a este tío que coge lo que le da la gana para explicar lo que le da la gana, ¿no? Porque si no, no tendríamos la réplica de la chica. La escena yo creo que está más ahí. Lo que pasa es que en un primer momento cuando la ves te impacta porque dices, ¡guau! Nunca había pensado esto, ¿no? Pero sí, yo creo muy que la pop, escena, además con referencias pop, muy... Claro, te mete lo de The Hollies y lo de Radiohead, sí. Además la canción de Creep, ¿no? Que la conoce todo el mundo, que nos gusta tanto a todos. Claro, dices que hay 3 niveles aquí de analogía, ¿no? Estamos en 3 niveles de iteraciones. Entonces, te lo tomas de esa manera, pero yo creo que la escena está hecha expresamente para que luego venga la hermana Barnes a desmontarle todo esto, claro, ¿no? Y que te quedes con la idea de vale, este tío me ha planteado algo muy guay, que de primeras me mola un montón, y como puedo ver cualquier vídeo de YouTube de cualquier tío o tía que te explica 4 cosas y te quedas, bueno, pues mira, nunca lo había pensado y tal, pero que en el fondo si rascas un poco, bueno, la información está ahí a medias o no del todo o lo que sea. Realmente como los líderes de sectas. Realmente todo lo que te cuentan puede ser muy interesante y muy atractivo, pero si rascas empiezas a encontrarle ahí un poquito de fisuras a su argumento. A mí lo que me gusta de este tema es cómo la película nos hace ponernos en una situación que seguramente la mayoría de nosotros no estemos, que es en la posición del mormón, en la posición del punto de vista del mormón. Porque, claro, la peli empieza con ellas y además empatizas con ellas, como he dicho antes, cuando le bajan el pantalón o la falda, se la bajan ahí en medio, tú ya has empatizado con ellas. Siempre digo lo mismo. Lo que tienes que hacer para empatizar con un personaje en el minuto 3 es que le pase una desgracia que no se haya buscado. Entonces ya empatizas. Entonces ellas ya llegan y las ves amables, las ves personas inteligentes, además, porque son mormones, pero se cuestionan cosas, como pueden ser los condones. Claro, si te plantan a alguien que es una persona que estricta, rígida. Exacto, rígida, pues vale. Pero aquí no, ellas desde el primer momento ves que son capaces de pensar más allá de lo que dice el mormón. Entonces, me gusta mucho cómo llegan a ese punto donde tienes el tema del monopolio y todo este tema, y cómo tú, como espectador, te batallas entre estar del lado del protagonista o las protagonistas, del lado de mi pensamiento fuera de la película. Claro, yo soy agnóstico, yo no soy ateo, no soy creyente, yo soy agnóstico, no voy más allá, o sea, no voy más allá, simplemente no creo, pero tampoco niego la creencia. Entonces, me gusta mucho como la peli te va poniendo la situación de decir, ostras, pues sí, esto tiene razón. Las religiones han inventado así. El cristianismo viene del judaísmo. El islam nació después, no sé qué. Esa referencia de los cuadros que hace ahí el discurso de, pues esto venía de aquí, esto de allá. Claro, juega mucho contigo y eso me gusta. Pero cuando le das eso, cuando la película avanza, no te deja ahí, sino que te va a contradecir lo que has estado pensando. Y eso es muy importante porque como espectador, una película que te haga pensar es muy interesante, porque me gusta mucho el entretenimiento, como Fast and Furious, siempre digo lo mismo, pero luego me gusta que me hagan pensar y esta peli te hace pensar. Lo que pasa que cuando avanza la peli hasta el tercer acto, cuando ya van al sótano, que te ha hecho pensar un poco más si hay algo de sobrenatural o no, ahí yo creo que es cuando se desmonta un poco. Es que yo creo que con la última escena, con todo lo que pasa al final cuando la rubia vuelve al sótano, entonces la otra renace o se despierta o lo que queráis, ahí vuelve a todo el punto de la creencia o descreencia, que ya no es si hago creer o hago que dejen de creer a las hermanas, sino si hago que crean o que no crea el espectador. Por eso ahí digo que el final me encanta. Esto que estabas, antes de ir ahí, esto que estabas diciendo de cuando empieza con el tema de los cuadros, aquí hay un par de curiosidades y luego os pregunto una cosa, ¿vale?
Primero, el señor Reed afirma que Horus fue crucificado, resucitó de entre los muertos y tenía 12 seguidores, afirmando que todos los mitos del Salvador tienen puntos en común. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones es cierta. La crucifixión fue un método romano de ejecución que fue varios siglos posteriores a la era faraónica. Horus tampoco es ejecutado nunca en ningún mito asociado con él. Como dios de los cielos, muere naturalmente al anochecer todos los días cuando el cielo se oscurece y luego resucita con el amanecer. El número de acólitos de Horus también fluctuó enormemente según la región de Egipto donde se adoraba su culto, y las historias daban importancia a números que oscilaban entre 4 y 16. Irónicamente, a pesar de los intentos del señor Reed de convencer a las hermanas Vance y Paxton de lo equivocadas que son sus creencias, algunos de sus propios argumentos contra la religión también se basan en suposiciones incorrectas. Digo otro y os hago la pregunta. Otro dato, mientras el señor Reed habla de Krishna, menciona cómo Krishna era un carpintero nacido de una virgen, bautizado en un río, que resucitó de entre los muertos y luego ascendió al cielo, y por lo tanto una inspiración para el mito de Jesucristo. Nada de esto corrobora el mito. Krishna en realidad nació de un rey y una princesa que fueron encarcelados por su hermano tirano. Más tarde el padre recibió intervención divina y cruzó un río. La intervención divina lo partió en dos como Moisés y colocó a Krishna en la casa de los jefes de los pastores. Creció como pastor de vacas, pero luego se dio cuenta de su verdadera identidad y se convirtió en rey. Murió, pero no ascendió al cielo. En cambio, ascendió a Vaikunda, que es la morada del dios Vishnu, ya que Krishna era una encarnación de él. A pesar de la convicción de los sentimientos antirreligiosos del señor Reed, no tiene todos los datos correctos. Y os pregunto, ¿creéis que es intencionado que el señor Reed dé todos estos datos incorrectos a las hermanas? ¿Creéis que simplemente, igual que hace con ese argumento reduccionista de la comparación entre las distintas religiones con el Monopoly, creéis que esto también está hecho a propósito como otra herramienta más para intentar convencerlas o para llevarlas por el camino que quiere que lleven, porque al final la auténtica religión es el control, ¿no? Como llegamos al final de la película. ¿Creéis que todo esto es simplemente una herramienta más para que ellas empiecen a dudar de su fe? Pero Sin que duda. él, tal y como nos han dicho, llevaba 10 años estudiando todas las religiones, dudo mucho que un tío con tal bagaje cultural sobre este tema tenga estos datos incorrectos. Yo creo que más bien lo hace a propósito, ¿no? ¿Qué Claro, creéis? las pone a prueba continuamente. Y yo creo que ahí es la clave. Para mí es totalmente intencional por parte de él, sin duda. Opino exactamente igual. Yo creo que él lo hace precisamente porque no le importa la verdad. Él no quiere descubrir la verdad. Él lo que quiere es manipular, quiere controlar. Y si la Eso es. manera que tiene es decirte una mentira, pues te la va a decir. Y después lo vuelve a hacer. Cuando le abre el brazo y le quita ese Método microchip, anticonceptivo, ¿no? se supone, El anticonceptivo. el anticonceptivo y todo esto hace lo mismo. Al final le está diciendo que es un microchip de una simulación de no sé qué, cuando sabe que no es eso. Entonces, está mintiendo para poderla controlar y, sobre todo, para poderla manipular para luego hacerle creer en el control. Es decir, para luego cuando va a resucitar esa mujer, para decir, hostia, pues todo lo que tú me estabas diciendo era verdad, por lo tanto, esto que me estás enseñando es verdad también. Ha resucitado. Es decir, al final es un método de manipulación y control y yo creo que él miente a sabiendas. Y aprovechándose además de la fe ciega del personaje, sobre todo de la chica rubia, joder, Paxton, ¿no? Creo que Paxton. se llama Paxton, ya me confundo con Bart. Entonces ahí se aprovecha continuamente de esa fe ciega para imponer esa dominación y ese control, que es el objetivo principal que él quiere dar a entender que tiene la religión, como tú has dicho. Bueno, es que esto es innegable, ¿no? Que la religión durante Sí. siglos, desde su inicio, básicamente lo que tiene es ese poder de control de la población, cada vez menos, pero al final es uno de los puntos de la religión y esto nadie lo va a negar. Es decir, No, yo no, no sin estoy duda, en sin duda. desacuerdo en general con No, el no, no. personaje del señor Reed en este punto en concreto. Lo que pasa es que creo que sus argumentos son en muchos sentidos reduccionistas, banales en otros sentidos y que no realmente no está construyendo una auténtica teoría en contra
de lo que es la religión como creencia, porque al final lo que quiere es poner en duda esa creencia de estas dos chicas que están tan seguras de la existencia de Dios Claro. y de la religión mormona, ¿no? Claro, porque ellos la ven la religión no como un método de dominación o control, sino como eso, como una fuente de paz, de esperanza, como lo quieras ver, ¿no? Cada una, además, con un subtexto, porque cada una, como hemos dicho, con diferentes experiencias o acceso a esa religión, porque ambas son totalmente opuestas. Una se hace y otra nace, ¿no? Por así decirlo. Nace mormona y la otra se hace por una experiencia de vida, que es lo que le pasa a mucha gente. El contacto que tiene con la religión es o bien te has criado con ella, porque naces en un seno de familia ultra religiosa, ya sea católica o lo que sea, o bien por experiencias de la vida, accedes como última vía, que de hecho me estaba acordando, viendo esta película, es totalmente opuesta, pero bueno, me ha surgido un cierto recuerdo que es con La Invitación, ¿no? Cómo accede alguien a algo como no voy a decir el por qué, ¿no? Pero accede como única alternativa, última opción de vida a una creencia, de manera totalmente exagerada, ¿no? Pero como única fuente, ¿no? De paz, para la única fuente de paz que ella encuentra ante ese sufrimiento, que sería el personaje de Paxton, ¿no? La morena, en este caso. Me estoy No, liando con Paxton los es la dos. rubia. La Joder, rubia. Decid la rubia y la morena y así ya vale, nos la entendemos morena. todos. Va a ser lo más fácil. La morena, que es por el tema del padre, ¿no? Fallece el padre, entonces la madre decide acceder a la religión mormona. Entonces creo que está muy bien. Juega con esta dualidad de, ¿no? Dominación, la religión, pero a su vez también como fuente de paz, acceso a la Bueno, es religión que a mí me pareció precioso el discurso de Paxton, de la rubia, cuando cree Vale. que va a morir y empieza a rezar, aun habiendo dicho que no sirve para nada y aun habiendo dicho que es que incluso voy a rezar por ti, por él. Me parece precioso ese gesto porque, y es una parte, porque claro, ha estado toda la película machacando con que la religión es mala, que la religión es un invento, que la religión, Claro. bla, 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 que es un método de control de la población, pero que es que tiene dos caras de la moneda como casi todo en esta vida. Y eso que hace Paxton al final de rezar por el alma de él y la suya, me parece un gesto precioso en Sí, este caso. porque nos Porque pasa además con dice esta que no peli. sirve para nada. Y Ella sí, dice sí. que no sirve para nada rezar, pero, ¿cómo lo dice? La frase era como, sé que rezar no sirve para nada, porque además había el experimento este de que rezaban no sé cuántos Sí, en un ella sitio misma y es en otro, consciente, sí, y sí. no sirve para nada. Pero el hecho de rezar por otra persona te hace, pues, mejor, ¿no? Entiendo. Eso es lo que dice, algo es parecido. A mí también me Algo parecido. parece muy No bueno, sé porque además exactamente la una cosa frase. es la fe y otra cosa es la religión. No tienen nada que ver. Nada Tú que puedes ver. tener fe Sea lo que sea. en un Claro, amigo y no tiene por qué ser malo. Otra cosa es la religión, es muy diferente, al menos para mí. Sí, sí. total. ¿Qué decías, Vale. Víctor? Pero Perdón, que te he no, interrumpido. que es curioso cómo esta película, a pesar de tener, no sé, ideas totalmente opuestas a lo que es la religión mormona, pero sí es verdad que te desmonta muchos prejuicios, que es precisamente por el personaje de ellas dos, ¿no? La bondad, sobre todo, que tienen. Que vale, puedes compartir o no esos ideales o esas creencias, pero no dejan de ser humanos y sobre todo que son gente buena, ¿no? Son personas, en este caso vemos que son dos chicas inocentes, buenas y que están ahí para hacer el bien, que puedes estar de acuerdo o no con sus creencias o lo que sea, pero bueno, al fin y al cabo, no sé, yo podría ser amigo de ellas perfectamente, porque son personas que se cuestionan cosas, no sé, es curioso cómo te desmonta ciertos prejuicios que yo personalmente pues puedes llegar a tener, ¿no? Sobre, en este caso, la religión mormona, que básicamente por el desconocimiento. Bueno, pero, o sea, a mí por eso me gusta esta película, porque nos plantea unos mormones que no son los típicos o el cliché Eso que es, tenemos de de libro. mormón. Ajá. Claro, ese cliché quizás de personas que vienen a tu casa a convencerte y que te tocan al A timbre. ¿Cuántos memes darte el hemos visto? discurso. Tipo testigos de Jehová, O va. tipo así. Me gusta mucho eso porque además, como decía antes, la fe y la religión para mí son diferentes. La religión hoy en día, como ha dicho Nat, sí que a lo mejor hay menos, pero nacen otras cosas que sustituyen a la religión. Y pongo el ejemplo El que soy muy pesado capitalismo. con esto, pero no. Por ejemplo, Yados, esta gente que le paga a una persona para que le haga mentorías porque es rico y me va a ayudar, o el horóscopo, gente que va con el horóscopo y es como su vida depende de eso. Es decir, la necesidad de creencia es casi necesaria. O sea, tú no puedes
tú no puedes no tener fe en nada. Incluso yo que soy hijo de la ciencia, es decir, yo me creo solo la ciencia, también tienes que tener fe, porque tienes que tener fe en determinadas personas para decir, vale, pues esta persona me va a informar bien, porque sé que es científico, porque sé que me he informado de su vida y sé que lo que me está contando tiene verdad, pero tengo que tener fe en que no me va a engañar, porque a lo mejor me está engañando. Entonces Bueno, hay o que tener un poco incluso de fe en el fondo. fe en la misma razón, en la misma racionalidad. Es decir, tú Exacto. si escoges creer en la ciencia es porque tienes fe en la ciencia Claro. y en todos los que son sus puntos de partida, sus paradigmas, en que en cada época son diferentes, al final todo es un acto de fe. Uno puede ser más racional o menos, pero al final todos son actos de fe. Os quería preguntarlo, volvemos si queréis, si nos acordamos de algo, pero ya toda la parte final, claro, habíamos tenido esto de la profeta, ¿no? De que el tío les dice, no, es que va a resucitar, luego vemos que todo había sido un engaño, un efecto ilusorio, Truco de en que, magia. un truco de magia, ¿no? Como dice la otra. Pero claro, toda la parte final para mí es la parte en que los guionistas te dicen, vale, hasta ahora hemos tenido un montón de argumentos, mejores, peores, te los has podido creer o no creer, en contra de lo que es la religión o de la creencia en Dios y en bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pero hay un punto de la película en que empieza a ver todo lo contrario, que es primero cuando ella empieza a rezar, ese momento tan bonito, y luego, claro, yo la primera vez que vi la peli, ese final en que la hermana Barnes, la morena, coge la madera con los 3 clavos, que son los 3 clavos de Jesucristo, De porque este es el Cristo. mito de los 3 clavos de Jesucristo, y se los clava en la cabeza a Reed, eso yo primero me lo tomé como un, vaya, Deus ex machina, esta tía estaba muerta, es imposible que esté viva, en ningún momento caí en lo que pensé la segunda vez que vi la película, que fue el milagro ha sido el milagro ha sido la resurrección de Barnes, porque además la cara de Paxton, de la rubia, cuando ve que la otra ha despertado, no es cara de está viva, no, se lleva la mano a la boca como si acabara de ver un milagro. Un Y milagro. realmente eso es el milagro del que tanto se ha estado hablando durante la película, porque ella se levanta, hace el milagro que es salvar a Paxton e inmediatamente vuelve a morir, y la posición en la que quedan las dos chicas cuando Barnes ha muerto, que la otra la tiene en sus rodillas, es la imagen de la piedad de Miguel Piedad. Ángel, por ejemplo. Es la típica imagen de la piedad de esa persona que está ayudando al moribundo, que está encima de sus piernas. Es totalmente un vale. Hasta ahora te he estado Simbólico. diciendo que la religión, exacto, muy simbólico, que la religión no existe, que la religión no sé qué, porque incluso las hace dudar a ellas. Pero al final, esta película lo que te está diciendo al final es, ojo, vale, te he hecho descreer hasta ahora. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora crees o no crees? Porque incluso cuando ella sale de ahí, el tema de la mariposa, que se le posa en la mano y de repente desaparece, porque no vemos que la mariposa salga de la mano o se vaya. No, Vemos que no. desaparece la mariposa. Y yo también ha habido un punto en la segunda vez que lo he visto, que he visto un poco como la caverna de Platón, el mito de la caverna de Sí. Platón en todo esto. Cómo entra la hermana Paxton y cómo sale con ese esfuerzo tremendo que tiene que hacer el filósofo por salir de la caverna, en este caso de la casa del señor Reed, y sale, y claro, lo que nos explica Platón es que el filósofo cuando sale de la caverna es que se siente iluminado por el sol, que representa la idea de bien, está iluminado por el sol y casi no puede ver nada, y está toda la imagen, si os fijáis, como distorsionada, y lo que tenemos todo el rato detrás de Paxton es el sol. Entonces a mí también me recuerda un poco a la salida de la caverna del mito de Platón, todo esto, ¿no? Entonces ahí está la interpretación que tú le quieras dar. Es la salida del mito de la caverna, es que realmente nos están diciendo que aquí se ha cumplido un milagro con la hermana Barnes, que ha salvado a la hermana Paxton, o no. ¿O es simplemente una ida de olla de la hermana Paxton, la rubia que ha sobrevivido, que realmente en Una los momentos ilusión. antes de morir se lo ha inventado todo y ha tenido una ida de olla? Y todo eso que vemos al final de la salida es simplemente una alucinación de una Hombre, persona que está al borde de la muerte. hombre, yo tomo como punto de partida el símbolo de la mariposa, me refiero. Lo que ella verbaliza inicialmente, ¿no? Que si ella muriese, se transformaría en mariposa y se posaría en la mano, ¿no? En la mano no, en el dedo de la El dedo, mano. perdón, en el dedo de la mano. Entonces, claro, me surgen dos dudas. No tengo muy claro, el final, porque por un lado puede ser que ella
esté muerta, ¿no? Que es lo que ella verbaliza, lo de la mariposa, o bien que sea la propia, joder, la morena, no me acuerdo ahora otra vez el nombre, que sea Di la rubia morena. morena. Desde el primer Morena. momento le he Sí. dicho que nos íbamos a equivocar. Sí, va a ser lo mejor, va a ser lo mejor, que va a ser lo mejor, sí. Entonces no me queda claro si es ella que ha muerto realmente, y sea el símbolo de la rubia que ha muerto realmente, me refiero, y el símbolo es la mariposa, o es la propia amiga, ¿no? Convertida en mariposa. Me queda esa duda. Claro, es que la propia amiga convertida en mariposa no tendría como mucho sentido, ¿no? Porque además, claro, ella lo dice, por eso te he corregido, Víctor, no por ser Sí, lo del puñetera, dedo, sí, porque sí, sí. lo del dedo, la mariposa en la que vemos no se posa en el dedo, se posa en la mano. Y yo creo que por algo, en el momento en que conversan al principio de la película, ella remarca el hecho de que se posaría en el dedo de la mano y no en la mano en sí, para que supieran que es ella. Yo realmente creo que esto, más allá de la interpretación que podamos darle cada uno de nosotros, está hecho para que tú te sientas en esa sala en la que tienes una puerta que pone creencia y en la otra que pone no creencia. no Disbelief, creencia. ¿no? Porque al final depende de ti creer si ha sido un milagro o no. Yo creo que tal y como nos lo han planteado durante la película, ha sido un milagro. Y por eso ahora me gusta la película. Porque si creo, como creí la primera vez que la vi, que es un Deus Ex Machina, que la tía se despierta cuando, a ver, ¿quién va a sobrevivir a eso y durante tanto rato? Y todo luego la imagen esa simbólica de la piedad, me gusta esa idea de que al final los directores o guionistas te hayan metido esa imagen para que tú digas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora creo o no creo? Eso es lo que me gusta de la película y eso es lo que me gusta del final. A ver, yo tengo aquí una tercera teoría. Es decir, y me está gustando más la peli, ¿eh? Siempre lo digo, cuando hacemos un La podcast de tenés ese que estilo ver y nos una da para tercera vez. hablar y para reflexionar, me gusta más. A ver, os lo compro bastante lo que estáis diciendo. Es decir, para mí, ese momento donde bueno, el final, digamos, cuando le arranca la cara con esos 3 clavos y demás, ahí pasa a ser, el espectador pasa a ser, pues lo que tú dices, pasa a ser quien debe elegir si creer o no creer. Por un lado está el hecho de que puede ser un milagro, es decir, sí, hostia, se ha levantado y además con lo que nos han planteado, ostras, incluso el punto de vista de ella sería más hacia el milagro, porque ella cree. Pero también hay otro punto de vista y es una cosa que yo descarté que fuera un Deus Ex Machina, porque yo lo primero que pensé fue, esto es un Deus Ex Machina, pero luego estaba ahí pensando y dije, vale, aquí hay algo muy importante que se me estaba pasando por alto, y es que a ella, a la morena, le raja el cuello, ¿vale? Por lo tanto, se supone que va a morir, pero bueno, no es tan profundo. Pero es que luego al señor Reed le clava entero, le da tiempo a subir, le da tiempo a venir. Es decir, ya nos están diciendo que una muerte en el cuello, o sea, una rajada en el cuello o algo en el cuello, pues a lo mejor no significa que esté muerta. Por lo tanto, ya no es un Deus Ex Machina, porque si este sobrevive, ella también puede sobrevivir. Por lo tanto, como espectador nos está diciendo, tú eliges si crees que esto es un milagro o realmente crees que, igual que él ha sobrevivido, ella también ha sobrevivido. No sé si entendéis por Sí, dónde sí, voy. sí. Sí. Entonces, yo como soy agnóstico y soy bastante de que a mí me cuesta mucho creer en cualquier cosa, o sea, yo, y Nat, tú me conoces, soy un tocahuevos, porque da igual lo que me digan, que yo siempre voy a Te estar lo cuestionas. preguntando siempre lo cuestiono. Por algo me llaman Sí, Toxismikis. Toxismikis. No, pero lo bueno es que yo en ningún momento he dicho si creo o no creo. Yo lo que digo es que me encanta el final de la película porque te planteas si creer o no creer. Lo que opine yo da igual, Bueno, ¿sabes? O pero sea, desvélanos, ¿qué piensas sobre el final? es que no tengo una idea No lo tienes definida. O sea, claro. supongo que si yo fuera creyente, pensaría que la película lo que quiere dar es un mensaje de sí, esto existe, aquí ha habido un milagro. Ese Pero a mí tono lo que me místico. gusta, exacto, pero a mí lo que me gusta es, te he estado rayando durante toda la película con que esto no puede ser verdad, porque por X, por Y, por bla, 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 pero luego al final te plantean que esto puede haber sido un milagro. Y luego con lo de la mariposa, otra cosa más, ¿no? Pero claro, yo quizá, más que en la interpretación de Toxic, que me ha parecido muy bien, o sea, podría ser perfectamente, estoy entre eso, de que realmente ha habido un milagro, pero también estoy más bien con el hecho de La que ilusión. quizá ella está a punto de morir y en esos últimos minutos antes de la muerte alucina toda esa parte final en que su amiga se despierta, en que ella sale, la mariposa, todo esto. Puede Yo ser. estoy entre Yo estas me dos. decantaría más por esa vía, ¿eh?
Porque además, si os fijáis, la imagen ya no es nítida a partir de ese momento. Todo es, en muchos momentos hay una imagen muy borrosa a partir de ahí. Claro, es que esto que decís, para mí no hay ninguna pista que te lleve a pensar esto que estáis diciendo. Pero si cambia la fotografía, esto que acabas de decir, Nat, pues entonces quizás sí. Pero si no, me suena un poco a que no hay nada que la peli nos, al menos la primera vez que la he visto, si la veo por segunda vez, a lo mejor me fijaré más. Pero no veo un cambio para que pudiera ser una ensoñación o que ya está muerta o que ya alucine. No sé. La mariposa nos puede dar una pista por ahí, quizá. Habría que buscar también la intención de los directores. Igual está precisamente buscando esto, de lo que tú decías, Nat, ¿no? Que te coman la cabeza y tú Exacto. O sea, yo no creo que haya una interpretación correcta. Ni siquiera que ellos cada dos uno que le digan... dé, sí. Exacto. Ni siquiera que ellos dos digan, la interpretación correcta es esta, porque creo que no la hay. Es simplemente que tú te pongas de repente, en vez de que ellas dos sean el objeto de todo este experimento mental, dijéramos, que se coloque el espectador ahí delante de las dos puertas y que juegue contigo. Sí, que juegue contigo. Eso es lo importante. Yo creo que la peli al final es lo que decimos siempre, es cuando hay un final abierto de este estilo, que es bastante interpretable, da igual lo que diga el director. Es que a mí, sinceramente, me da igual. Imagínate de aquí 200 años que ven esta peli, ¿vale? No van a tener lo que ha dicho el director. Por lo tanto, a mí no me sirve. O sea, esto cuando muchas veces dicen, no, es que el director ha dicho que el final era este. Es que me da igual lo que diga el director, porque yo lo que quiero es interpretarlo yo con las herramientas tu propia que tú me das. percepción de lo que te muestran en pantalla. Claro, al final es una de los distintivos del arte, ¿no? Y yo, como considero al cine un arte, pues creo que es lo mismo. En el momento en que el artista deja ir su obra al resto del mundo, esa obra ya no pertenece al artista, pertenece al resto del mundo. Y por lo tanto, estoy de acuerdo. Digan lo que digan los directores, a mí me va a dar igual. O sea, yo lo que pienso es eso, que nos coloca delante de las dos puertas, y me parece precioso ese momento en que pasa todo esto al final, y por eso le pongo un 8 a la película, porque me parece que el final es perfecto para todo lo que nos ha venido diciendo. Que sí, que a partir del momento en que bajan al sótano, quizá la película ya no pierde, o sea, pierde ese fuelle tan de misterio, de intriga, de qué está pasando, pero es que es normal. O sea, tú no puedes mantener todo eso durante toda la película. Es lógico que haya un momento en que toda esa parte más de no sé qué está pasando aquí te baje. Es lógico, tiene que avanzar la trama. A mí es que se me desmonta un poquito precisamente ahí, cuando él ya va mostrando, o sobre todo cuando le van desmontando los trucos de magia. Precisamente en esa parte es cuando yo tengo mis pegas, ¿no? Precisamente por ese interés que yo estoy teniendo con la película, ¿no? Esa incertidumbre un poquito. Igual también es posible por eso, ¿no? Porque el director precisamente desde el principio juega con tus expectativas, como habéis dicho también. Entonces, no sé, yo ya cuando se desmonta un poquito estos trucos, a mí es cuando la película pierde un poquito, ¿eh? No digo que sea mala película, ni mucho menos, pero es cuando se convierte más, que creo que lo dije en el grupo, más un poquito terror al uso. Esto ya lo he visto más veces, en más ocasiones. Sí, pero a medida que va avanzando todo esto, te das cuenta de la pedazo de manipulación que creías que era también es verdad. de una forma, pero luego, por ejemplo, joder, ahora tengo que verlo una tercera vez. Cuando Paxton, cuando la rubia llega a la última habitación donde está el candado de la bici, digo, madre mía, es que lo tenía pensado todo. O sea, es manipulación nivel profesional, nivel pro, la manipulación que ha hecho el señor Reed, ¿no? De ver ese candado ahí, que eso lo había pensado desde el primer momento cuando sale a coger las bicis y el candado, ¿no? Es alucinante. Pero a mí eso es lo que más me cojea, ¿eh? A nivel... Sí, todo lo que tú quieras, es un manipulador, tiene gente que quiere estar ahí en esas jaulas, se supone, porque son voluntariamente, habrán sido otras personas, que han llegado a la conclusión de que, bueno, han creído en él al final, o sea, están voluntariamente entre comillas, me refiero. Igual que ella ahora sí la ha manipulado y el control es este, entiendo que ahí están ellas. Bueno, ahora hablamos de este tema. Sí. Lo que quería decir, lo único es que a mí, por ejemplo, lo que no me gusta es las explicaciones de ella, por ejemplo, y que me pongan imágenes, un poco la sobreexplicación que a veces hemos hablado de, hostia, pues me tienes que poner la imagen de no sé qué, me pones otra vez. Es decir, déjame que vea yo otra vez la peli si quiero llegar a la misma conclusión que ella, pero no me lo verbalices. Esto lo hemos hablado alguna vez. Y entonces es lo único que quizás me cojea un poco, porque el final también me gusta, creo que sí, pero creo que es este arco, este pequeño arco que me parece demasiada manipulación de parte del otro también. Ese momento cadena y todo, no sé. Y sumo otro pequeño arco, que es verdad que es muy cortito, el personaje de Topher Grace, el hombre que las está buscando, que lo entiendo que sea necesario, ¿eh? Un poquito para dar más... tensión. Sí, más tensión, por así decirlo.
Pero sí es verdad que es como, al final, nada, que es probable que forme parte también del juego de los directores de jugar con tus expectativas, porque cuando llega a la casa parece que, no sé, que va a pasar algo, luego vuelve y es para darle el libro de los mormones, no es para hacerle otra pregunta que tú crees que le va a preguntar sobre las chicas o algo que se ha dado cuenta, algo que él ha percibido, no sé. Quiero decir, esta trama la veo como muy fugaz, entiendo que sea necesaria, pero es un personaje, en mi opinión, que está ahí un poco de, no sé, de añadido innecesario, que no lo hubiera echado de menos, quiero decir, a este personaje. A mí también me pasa Ni lo hemos mencionado, Mm. no lo hemos mencionado. De hecho, ni lo hemos mencionado. Sí, también me pasa un poco lo mismo. De hecho, la segunda vez que vi la peli, cuando sale este tío, me daba para otro lado. Además, siempre la misma cara el personaje, no cambia el rostro, ¿eh? Siempre cara de amargado de la vida. Y mira que este actor lo he visto en algunas pelis, no lo hace mal, pero no sé. Bueno, vayamos a lo de las mujeres sí, estas que están ahí. Sí, claro, sí, por favor. De forma voluntaria, porque han elegido llegar ahí, igual que Paxton ha elegido llegar a esa habitación. Claro, yo imagino que si Paxton no hubiera conseguido clavarle el cuchillo aquí en la garganta al señor Reed, ella hubiera acabado también en una jaula. Yo entiendo esto. Claro, yo entiendo también eso perfectamente. Claro, yo lo entiendo así. Entonces, esa forma de voluntaria, yo creo que lo que se refiere el señor Reed es a esa forma voluntaria que tenemos de creer en lo que creemos, que al final es voluntario porque me lo quiero creer, pero no es voluntario en realidad. O sea, la persona que cree en Dios porque quiere creer, evidentemente, pero porque tampoco tiene otra salida para no creer. Salida en el sentido de que todos necesitamos, como bien ha dicho Toxic, creer en algo, sea en lo que sea. En lo que sea. Entonces, yo creo que se refiere a ese tipo de voluntario, pero no que digan, hola, vengo aquí para que me metas en una jaula y me riegues como una planta, que además me encanta que las trata como vegetales, porque la les va da el regando. agua y luego, ¿cómo les corta las uñas? Con una tijera de podar. Bueno, eso también te muestra la fuente de dominación, ¿no? Otra vez el control, porque dame la mano, dame el dedo, todo lo que él le diga, ellas lo hacen, lo replican, con lo cual ahí la dominación y el control es otra vez el objetivo principal de Mr. Reed puesto en esta escena. Pero una pregunta, a ver, esas personas que han llegado ahí a esa jaula, ¿se supone que también habían descubierto que la profeta no había resucitado y habían encontrado la parte de abajo? Porque a mí lo que me da la sensación es que todos esos que están ahí abajo son gente que se ha creído al profeta, que se ha creído que esa mujer podía La resurrección, ¿no? Sí. Exacto. Por lo tanto, aceptan que este hombre tiene poderes o bueno, es un dios. Que es no Dios, porque a lo mejor no es él el Dios, pero sí que lo que le habían contado arriba, que esa persona había resucitado, sí que era verdad. Por lo tanto, dejan de creer en lo que estuvieran creyendo, si eran mormones, si eran testigos de Jehová, si eran del Islam, da igual de lo que sea, pues han acabado estando allí y ellos sí que creen que la profeta resucitaba. Eso es lo que me dio la sensación. Pero ellas son las que hacen de profetas. Ellas saben que es mentira. Y de hecho, la profeta, cuando les dice a las dos chicas no sé qué, no sé cuántos, les dice, pero esto no es real. Y evidentemente les está diciendo, esto no es real, no os creáis nada de lo que se está diciendo. Es un truco de magia, claro. Yo creo que todas han pasado por eso. Claro, y la rubia va a ser la siguiente. Sí, exacto. Quizá no el mismo sistema y todo este juego del gato y el ratón, pero que al final yo creo que Paxton iba a acabar en una jaula. Yo creo que sí. Era la intención de Reed, claro. Y por eso a la otra se la quita de encima también, porque se cuestiona demasiado. Por cierto, vosotros, cuando él dice, ¿cuál es la única religión que le hace verbalizar a la rubia que dice el control? ¿Vosotros hubierais llegado a esa conclusión? No. Porque me parece, eso sí que me parece un Deus Ex Machina como una casa, porque que llegue a la conclusión de que quería decir la religión definitiva es el control, me parece un poco complicado. Conveniencias del guión. Sí. A ver, porque quedaba mejor que lo dijera ella que lo dijera él. Pero, o sea, me parece un Deus Ex Machina en cómo se verbaliza, pero no que sea esta la religión, porque todo lo que ha pasado durante la peli te lleva a la conclusión de que la verdadera religión para este tío es el control, ¿no? Sí, claro. Pero sí que es un poco más ficcionado, más... Sí, más peliculero, más conveniente. Exacto, más peliculero que lo diga ella y no él, sí, eso claro. sí.
Claro, pero por eso me sorprendió, porque dije, joder, o sea, parece que me esté hablando como espectador y que yo lo hubiera dicho. En otras pelis me ha pasado de, pues sí, tal. Al final llegas tú a esa conclusión, pero me parecía tan complicado llegar a esa palabra, más que el concepto sí que era manipulación, que la religión definitiva era el control, a mí es lo que me resultó extraño. Pero bueno, oye, cada vez que estoy hablando de esta peli, cada vez me está gustando más, ¿eh? Bien, sí, es que mola. Sí, Este sí. tipo de películas que te hacen discutir o que hay varias interpretaciones, siempre es enriquecedor. Es que a mí me encanta este tipo de cine. Me gusta. Muy Hansel y ¡Viva Gretel A24! también, ¿eh? La parafernalia. Me recordó un poquito a Hansel y Gretel. Esto de ir adentrándote en la boca del lobo, cómo te van engañando. No sé. Poco a poco, poco a poco. Sí. Poco a poco. No, pero Falta el mira, no lo horno. había pensado. ¿Eh? Falta el horno. Falta el horno, sí. Bueno, el horno serían las jaulas un poquito. Pero... Sí, un poquito, puede ser. Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿Algo más que queráis decir sobre la película? A ver si tenía Joder, algo más que yo tengo por que aquí. Yo verla creo una que tercera no. vez. Hay que... Tengo que No, verla y una ahora tercera vez que... porque es verdad que el final es que da pie a muchas interpretaciones. Porque claro, el símbolo de la mariposa, que sea una ilusión. Claro, es que yo no tengo un final cerrado, es cierto. Claro, puede ser una ilusión de ella o Pero es realmente que que ha sobrevivido. no No tienes sé. por qué tener un final Ya, cerrado, claro. ¿sabes? Es Sí, que sí, no sí, tienes por qué cierto. tenerlo. Yo me inclino más por la idea de que ha muerto y de que todo lo ha soñado porque me parece como muy celestial todo el ¿Cómo te lo paisaje que van hay. mostrando? Sí, Sí, y el sí, puede ser. paisaje en el que está ella me parece como todo muy, muy celestial, ¿no? Así que, bueno, no sé. Yo lo veo más por ahí que por Bueno, que otro. también hay referencia al infierno de Dante, que no lo hemos comentado, ese cuadro que ve al Sí, salir y todo el eso. cuadro que ve al salir, que es claro, tienes que ir bajando hasta el infierno de Dante, Mm. que es como lo ha hecho ella. Y de hecho hay, bueno, claro, no sé si no hemos hablado de la decoración de la casa, pero hay muchos elementos místicos o religiosos en la Sí. casa. E incluso la segunda vez que lo vi, que ya me había fijado en lo del cuadro de Y Dante, satánicos, ¿eh? sí, las lámparas son muy parecidas Al al infierno típico infierno de Dante, hacia ¿no? abajo, cierto. Exacto. Sí, cómo está construida la casa, todo esto. Es muy simbólica la película, es que está muy currada. Sí, Sí. Sí, joder, sí, me parece. creo que le voy a subir 0,5 le subo. 7,5. Entonces ya estás en un qué, en un 7,5, ¿no? 7,5. Sí, Muy sí. bien, Sí, muy bien. porque es lo bueno. Por eso decía lo del sello A24. Yo creo que, claro, es que precisamente que tenga este final, libre de interpretaciones, que estemos reflexionando tanto, todas las pelis de A24 tienen este aromilla, ¿no? A interpretación y a Como Men. reinterpretación. Como, Que joder, Men también bueno, tiene una Men, interpretación. Y dices, yo hostia, a creo que ver, ¿cómo Men Claro, es interpretas? todavía mayor, todavía estoy preguntándome claro. cosas. Sí, Pero como muchas pelis, es que sí, A24 es lo que tiene. Y quizá lo que me refería antes, cuando estábamos hablando de las productoras de A24, con lo que has preguntado tú, Toxic, sí, que es que mete mano. Ujú. claro, esta película al final tú la puedes pensar como, bueno, la tía está muerta y por lo tanto la religión y los milagros no existe nada, pero te puedes salir con la interpretación de esto ha sido un milagro y realmente al final todo esto sí que es verdad, hay que creer, ¿no? Entonces, una productora que se arriesgue a dar este tipo de mensajes, tanto el uno como el otro, porque al final todos nos posicionamos políticamente en un lado o en otro, pues es difícil. Y yo creo que A24 lo bueno es eso, que recoge guiones o proyectos que pueden ser más controvertidos en según qué aspectos y les da la libertad para que salgan a la luz. Y esto me parece fantástico por parte de A24. Y pese a los errores que comentabas, que no sabíamos si de manera intencional por parte del personaje de Rito, ¿no? Esos errores, ¿no? De las religiones cuando hace la explicación con el Monopoly y tal. Es curioso también porque esta película, a pesar de despertarte cuestiones, reflexionar, tampoco incomoda a las religiones, en mi opinión. Quiero decir, es bastante cuidadosa dentro de lo que cabe, a pesar de mostrarte cierta realidad, que al fin y al cabo la religión, como tú has dicho, la base es el control, aunque mucha gente la use también como alternativa, por lo que sea, pero no incomoda. Entonces yo creo que eso, a pesar de cuestionarte, creo que es muy cuidadosa también con eso, con lo cual yo creo que la puede ver un mormón, por ejemplo, y, no sé, gustarle Es, probablemente. es muy Exacto. respetuosa por cómo han construido a los dos personajes de las chicas, Eso es, muy porque tú realistas.
tú como espectador las respetas, empatizas con ellas, en Eso ningún es. momento te las ponen de tontas o de fanáticas. Claro, el problema de cuando te ponen a un personaje muy fanático, fanático religioso, es que entonces ya sí que hay un Desconectas. toque de burla y desconectas y no sé qué. Pero estos dos personajes son unas tías con las que empatizas, te caen bien Total, y te en caen ningún bien, momento, cuentan creas o no, chistes. Sí. claro. Y que también, bueno, al final se salen un poco de la norma, ¿no? Pues porque, bueno, al fin y al cabo una de ellas lleva un anticonceptivo en el cuerpo, que quieras o no, Claro, eso si lo descubre su iglesia, pues le darían una patada enseguida, ¿no? Entonces total. son personajes muy cuidados y creo que, no sé, quizá alguien, evidentemente todo el mundo se puede tomar las cosas como quiera, quizá alguien se ha sentido molesto por la película, pero yo creo que en general se Yo creo que toca bastante bastante cuidado bien. sí, lo toca muy Sí. bien, de manera rigurosa dentro de lo que cabe. Yo creo que está muy bien documentada, pese a ser reduccionista, como hemos dicho, en ciertos aspectos, pero creo que muy didáctica sobre todo, creo que es el resumen. Sí. Muy bien, pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Oyentes, dejadnos un me gusta, un comentario, haceos Patreon. No hace falta que nos deis dinero, pero si queréis, podéis ser nuestros patrocinadores en patreon.com/cine desencadenado. Y por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Un abrazo. Adiós, que vaya muy bien. Nuestras patrocinadoras, Adiós. bien. No me Mónica, acuerdo. Marta, Rocío, Mónica, Marta, Rocío, Mónica, Marta, Rocío. Yo sí me ¿Tenemos acuerdo de Bueno, me voy a todas. tres? añadir, me voy a Tenemos añadir. Toxic, no te enteras de nada. Tenemos ¿Sí? tres. Tenemos ¡Ostras, no lo tres, sí. sabía! Ay, Mónica, Dios Marta, mío. Rocío. Mónica, Marta, Rocío. Me lo aprenderé. Son 3. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Adiós, Un adiós. Adiós, que abrazo, vaya muy bien. chicos.